Estamos recibiendo en estudios al senador Alejandro Sánchez en el día de su cumpleaños. Buen día y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, buenos días. Sí, el día de mi cumpleaños. He festejado, le decía recién a los gurises, he festejado el cumpleaños en varios lugares, nunca en un estudio de radio. Así que bueno, inaugurando. Bien. Nunca te vi de traje, ¿es por el cumpleaños? ¿Es porque No, estamos estoy de saliendo? traje, tengo un saco, Saco, todo. A veces uso. A veces usas. A veces uso. Bien, Pero hoy bien. tengo un par de reuniones Y las ameritan. Ameritan que me ponga un saco porque vamos a recibir a algún embajador. Bien. Bueno, Alejandro, hablábamos un poco de lo que fue la presencia en Comisión de Industria la semana pasada de las autoridades del Ministerio. Así le estaba leyendo la taquigráfica. Es un tema engorroso, es un tema pesado. Técnicamente, obviamente, no lo vamos a tocar. Pero empecemos un poco sobre qué se le consulta al ministerio, al ministro Paganini y cuáles son las respuestas que se terminan dando. Obviamente hay como dos patas ahí que tiene que ver con la renovación del espectro 4G para algunas empresas, el costo al que se la renueva y bueno, después todo lo nuevo que hay del 5G. Sí, hay muchos temas, como tú dices, son muy técnicos. Uh-huh. Pero vamos a tratar de ejemplificar lo más posible, digamos, ¿no? Acá lo que hay que ver es lo siguiente. Hace 20 años atrás, el Estado licitó, porque subastó, una parte importante del espectro radioeléctrico, que es nada más que el espacio por donde viajan las ondas radioeléctricas para que se comuniquen los celulares, etcétera, etcétera. Hace 20 años atrás se convocaron a procedimientos competitivos, transparentes, en donde el Estado dice, bueno, esto que es mío, en realidad esto es de la humanidad, ¿no? Esto es de todos nosotros, el Estado lo tiene que custodiar, yo te lo entrego a ti para que tú hagas un negocio. Utilices ese espacio y como tú lo utilizas, no lo puede utilizar otro, ¿verdad? Sea porque, por ejemplo, las ondas de la radio, que van a una frecuencia determinada, la 97.9 es la frecuencia por la cual viaja las ondas de la radio. Bueno, los de celulares van un poco más arriba, ¿verdad? Y así se va estableciendo el uso del espacio que no es infinito, ¿verdad? Entonces es un recurso limitado que tiene que protegerlo el Estado, que es propiedad entonces de todos los uruguayos y por tanto el Estado te lo entrega para que tú hagas un negocio, en este caso de telefonía celular, a cambio de que le pagues un canon, ¿no? Yo voy a pagar tanto por esto y voy a comprometerme a invertirlo para utilizar el espectro. Eso se hizo hace 20 años atrás. Que ya en ese momento estaban las tres mismas de ahora, ¿no? Antel, Movistar. Sí. Claro, tenía otro nombre, creo. Sí, Movistar tenía otro nombre, que era Movistar Movicom. también, claro. Era Movicom. Incluso este... originalmente Movicom utilizaba una frecuencia de Antel. Y exacto. Si tú eras cliente de Movicom, te llegaba en tu recibo algo que era de Antel. Exacto. Y entonces empezaron a abrir licitaciones y se presentaron 11 empresas en aquel momento. Quedaron estas dos privadas, y Antel, que es la pública, ¿verdad? Que en realidad para este gobierno es un mal ejemplo, que existe una empresa Ansel pública. Era en ese momento, en aquel momento era Ansel. Porque recordemos que pasó, se intentó privatizar las empresas públicas. El pueblo uruguayo dijo que no, y entonces ¿qué hicieron? A las tres áreas dividieron la empresa en tres cosas. Lo que era el cable de cobre, el teléfono base, se lo dejaron a Antel, dijeron, está bien, el pueblo uruguayo no quiere que la venda, la dejo ahí, pero vamos a comercializar los datos, el internet, ¿verdad? Que comenzaba a surgir en aquel momento, y la telefonía celular. Y esa la vamos a poner en competencia, por eso crearon Ansel, ¿verdad? Para diferenciarla de Antel. Después vino el Frente Amplio y dijo, no, esto es todo Antel, ¿no? ¿Por qué vamos a estar diferenciando? Y ahí además hizo una fuerte inversión para que Antel estuviera en la cresta, digamos, de la ola tecnológica, puso al Uruguay en el mapa de la tecnología, el gobierno del Frente Amplio, pero bueno, esa es otra historia, pero que está relacionada con esto, porque el gobierno la verdad que ha hecho pocas inversiones en Antel y ha frenado todo el desarrollo de 5G. Pero bueno, aquellas licitaciones que se hicieron, o subastas, vencían a los 20 años. Y por tanto el procedimiento que habría que hacer es convocar una nueva subasta, ¿no? Establecer, bueno, yo te cedí esto para que tú lo utilizaras durante 20 años cuando antes habían aquellos ladrillos. Claro, ¿no? por eso. ¿Cómo que solo servían 20 años todo, ¿no? O sea, que solo servían para hablar por teléfono. No podíamos mandar SMS de la misma empresa porque primero a otra no podía, después te salía más caro. La Catalina tenía un sketch maravilloso sobre lo que demoraba mandar un mensaje de una antena a Movistar, ¿no? Que hablaba de los viejos militantes en aquel momento. Pero bueno. Y el tema es que ahora en realidad esa renovación se va a hacer de forma automática. Automática, sin como concurso si fuera lo de mismo, nada, a dedo. Si fuera todo lo mismo. A dedo. Y la van a hacer por el mismo precio que se pagó hace 20 años atrás. Es decir, van a poder utilizar el espectro durante estos nuevos 20 años más, ¿verdad? Que tiene otras actividades. Hoy un smartphone tiene un montón de cosas más, un trabajo que se han incorporado muchas áreas digitales y se van a incorporar muchas más en los próximos 20 años.
Es muy probable que el celular, así como hemos visto en los últimos 10 años avanzar, desde hoy yo puedo hacer transacciones electrónicas de mi banco y pagar las cuentas del celular, ¿cuántas cosas más podré hacer en el futuro con el celular? Bueno, pero se va a renovar por el mismo precio. ¿De cuál es el precio que estamos hablando? Ni siquiera el mismo precio. 6 millones de dólares. 6 millones. Porque eran los mismos 6 millones de dólares que pagaron hace 20 años atrás. Ahora, no le calcularon ni siquiera la inflación. Los 6 millones de dólares de hoy, 20 años después, son mucho menos que los 6 millones de dólares que pagaron hace 20 años atrás. Lo mismo que los 1.000 pesos de hoy uruguayos son muy distintos a los 1.000 pesos que había. Entonces se está pagando menos igual por hay algo que vale toda mucho una más. discusión sobre los informes que salieron de la URSEC. Bueno, ¿no? después viene la parte de los informes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí hay varias bandas. Y hay las bandas, para resumir, las bandas bajas, que es la 850, la famosa 850, que es la beneficiaria Movistar. Esas bandas bajas son más rentables que las bandas altas, la 1900. Por ejemplo, Claro renovó la 1900, ¿verdad? Porque es la que tenía. Movistar renovaría la 850, que es baja. ¿Y por qué es más rentable? Por la sencilla razón. Cuanto más alto estás, más radiobases tiene que poner para cubrir espacio. Entonces, si yo estoy más bajo, tengo que poner menos radiobase y por tanto es mucho más rentable la 850. En el mundo han habido cerca de en 48 países, 140 subastas en el mundo, en donde las bandas medias, las de 1900, valen dos veces y media menos que las bandas de 850. Claro. ¿No? Es decir, las bandas bajas valen mucho más plata, claro, porque son mucho más rentables. Bueno, acá el gobierno avanzó en un decreto que intenta defenderse diciendo que no fijó el precio todavía de la 850. Ese es un cambio, es un giro que hace el gobierno, porque esto lo resolvió el año pasado, y era si pasa, pasa. Como se armó escándalo público, el gobierno dice, no, como tiene que ser procedimientos competitivos, la 850 de Movistar en realidad no fue un procedimiento competitivo. La entreveran un poco, ¿no? Ahora, la pregunta es que yo le dije al ministro es, si eso es así, ¿por qué usted citó la resolución de Movistar en el artículo 1 del decreto? Y te voy a dar un elemento más, que lo vi después de la comparecencia del ministro. Están citadas las resoluciones por las cuales recibió Antel también espectro. Y Antel nunca participó en un procedimiento competitivo. Porque Antel, como es la empresa pública, se le reserva. Sí. ¿Verdad? Se dice, bueno, esto es para Antel, el resto se compite, y Antel paga el precio de lo que pagan los otros. Eso es así. ¿Verdad? Entonces Antel no participa en un proceso competitivo, pero también está citado en la resolución del decreto. Entonces lo que pasó acá es que el gobierno quiso avanzar en un escenario en donde había un informe en la URSEC de los servicios técnicos que decía, bueno, la banda 850 vale 22 millones de dólares. Se discutió en el directorio de la URSEC y se dijo, no se está de acuerdo con esto. La presidenta Aramendía dijo, no me gusta esto porque le falta. Entonces devolvieron el expediente y cambiaron el informe. Y esto quedó demostrado. Esto al día de hoy está demostrado. Aramendía estuvo diciendo en la prensa de que no, que había recibido un correo electrónico. Que claro, no sé dice qué. Que no es un informe. Que era un borrador. Sí, claro, era un borrador. Es un informe. Cuando yo elevo en la administración pública, cuando un servicio le envía a su directorio tal cosa, hizo un proceso administrativo. Te envío esto. Está muy bien, el directorio puede decir, el informe está mal. El informe necesita tener otros datos, no estamos conformes con esto, hágalo de vuelta. No, pero cuando lo hace de vuelta, lo agrega un nuevo informe. Pero el que se hizo inicialmente está, porque cuando uno revisa el expediente ve la historia. Acá lo que pasó, y esto queda demostrado en el expediente electrónico, es que hubo una acción de los servicios técnicos elevando un informe, regresó a los servicios técnicos y se cambió el mismo informe y no se puso uno nuevo. Y en el nuevo desaparecieron los 20 millones de dólares. En el nuevo dice, no hay elementos estadísticos relevantes para poder fijar el precio del 850. Entonces todo esto genera suspicacia, y más cuando la presidenta de la URSEC es una ex funcionaria de Movistar, claro, ¿no? Que debería estar, a ver, uno puede haber trabajado en cualquier lado, ¿no? Y esto de las puertas giratorias es un tema complejo en el mundo, ¿no? Pero cuando vos sos la reguladora ahora de los que eran tus patrones antes, deberías tener el recaudo necesario para que todos los procedimientos sean lo más transparentes posible para que no haya suspicacia. Siempre la va a haber, claro. ¿No? Pero, ¿qué es lo que te cubre a vos? Es eso. Si lo haces. Entonces, no se alertó de hacer subastas antes. El gobierno dice, no vamos a hacer una subasta, la vamos a entregar de manera directa. El precio es un precio menor al que se pagó hace 20 años atrás por una tecnología que era totalmente distinta. Y además se genera esta discusión con respecto a los informes que había y cuánto vale el 850, que el gobierno dice que todavía no le puso un precio y que le va a poner un precio en el futuro. Ahí eso se genera en la misma comisión el miércoles. Sí. Ese fue parte del debate. Claro. Yo lo consulté al gobierno, además le dije, porque le consulté al ministro. A ver, ministro, si usted dice que la 850, la onda 850, no tiene precio, ¿no? Está puesta en el decreto, en el artículo 1, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, no tiene precio.
¿Qué precio le va a poner? No sabemos todavía. Y si se tiene que renovar en el 24, ¿va a iniciar un proceso competitivo? No lo sabemos todavía. Entonces, en realidad... Ahora, Alejandro, ¿existe como cierta improvisación también en esto? Yo creo que no hay improvisación. Entonces, yo creo que lo que hubo fue el si pasa, pasa. Se sacó un decreto... Para beneficiar a... Seguro, a las empresas privadas, ¿verdad? Que en definitiva están pagando menos por algo que cuando compitieron. Porque además dicen, no, esto seguramente vale menos ahora. Parece medio raro. Bueno, llame un proceso competitivo. Y que se presenten las empresas y coticen. No, decidieron hacerlo de manera... El argumento del gobierno es, no, como queremos lanzar el 5G, queremos que se concentren en esto. Pero ¿cómo? Algo que es propiedad del Estado. ¿Es de buena administración decir, esto no importa cuánto vale, te lo dejo igual porque yo me quiero concentrar en lo otro? ¿Qué gana el gobierno con todo esto? No gana nada, y lo peor es que el Estado uruguayo no gana nada. Y lo peor de todo esto, además, es que siguen frenados, con freno de mano, el trabajo de nuestra empresa pública, ¿no? Que ya tiene la posibilidad de desarrollar el 5G y no lo desarrolla porque está esperando que las privadas se pongan a tiro. Esta es la verdad. El Uruguay tuvo en Antel una locomotora de la inversión, una locomotora de la creación de nuevas tecnologías, con un cable submarino, con un data center, con una serie de acciones que llevaron, con la fibra óptica al hogar, con un montón de mecanismos que ponían al Uruguay, la pusieron en el mapa del mundo. Y ahora tenemos un presidente de Antel que festeja que inauguramos 34 radiobases. ¿No? Parece bastante tonto cuando se está viniendo una revolución tecnológica enorme, donde estamos hablando de fábricas automatizadas, donde estamos viendo cómo la automatización crece, que nuestra empresa pública, que es un mal ejemplo en la región, porque es una de las pocas empresas públicas que es líder, este es el problema para los neoliberales, te dicen, ¿cómo puede ser que la empresa pública sea la que mande? No, sí, en Uruguay sí. Porque la defendimos los uruguayos, porque logramos invertir en ella, porque logramos desarrollarla, pero ahora le pusieron un freno de mano. Y entonces sale Gurméndez a decir, no, tenemos rentabilidad. Y claro, si usted le está cobrando lo mismo a la gente, pero no está invirtiendo, está recortando las inversiones, claro que le va mejor el balance. Ahora, está dejando muy atrás a la empresa cuando ya podía haber desplegado 5G, que es muy importante, que es el Internet de las cosas, que es lo que se viene en el mundo. El mundo hoy está discutiendo el 6G. Bueno, y con esto del 5G hay un tema justamente a partir de la subasta. Criticaste el lugar que ocuparía Antel. Bueno, ahí hay dos cosas. Se van a subastar 3 bloques, ¿verdad? 3 bloques de 100 MHz, ¿verdad? Que son los que están disponibles o se ponen disponibles. En la subasta ahora resulta que a la empresa pública le reservan 1 y 2 para sus competidores. Quiere decir que los competidores van a tener el doble en esta subasta de lo que tiene Antel, cuando Antel tiene más del 50% del mercado. Si uno quisiera hacer algo equitativo, debería por lo menos buscar esa equidad. En este caso, las dos empresas privadas se van a quedar con 200 MHz en la banda 3.5, que es para desarrollar justamente el 5G, y Antel se le reserva solo 100. Con lo cual, Antel va a tener la mitad de lo que tienen los privados, cuando en realidad tiene la mitad del mercado. Entonces ahí se da una discriminación hacia Antel, en esta onda del gobierno pro empresas privadas, ¿verdad? Deteniendo las empresas públicas, y a su vez generando una subasta muy extraña, porque aparecen de vuelta los borradores. Porque los borradores que se estuvieron trabajando durante 1 año y medio del decreto, y se estuvieron intercambiando con los privados, el espectro, el bloque de 100 MHz, en la 3.5, valía 50 millones de dólares. Y el decreto sale con 28. O sea, la misma práctica. Borradores que dicen una cosa, resoluciones del gobierno que le bajan el precio, ¿no? Entonces ahora vale 28 como base. Las empresas podrán cotizar más. Ahora, este es el otro tema. Esto es un proceso competitivo cerrado. ¿Saben quiénes compraron los pliegos? Las dos empresas privadas. ¿Cuántos bloques hay? 2. El precio está en 28. ¿Qué empresa va a licitar algo más si ya se repartieron el mercado? ¿No? De hecho, hay una denuncia de la empresa Dedicado. Por supuesto, en este caso. La dejaron afuera. Claro, porque además originalmente en los pliegos que se estaban discutiendo del decreto estaban adentro. Es decir, había más espectro. Ahí entra la discusión, ahí es muy técnica, de las bandas milimétricas. Y vos no podés desarrollar 5G si no tenés un cono de bandas, desde las que están allá arriba hasta las que están abajo. Porque, bueno, andás con un celular móvil que se mueve, no estás fijo. Entonces, como te moves, tiene que haber un conjunto de instrumentos que te permitan eso. Se quitó ese espectro, pero además se exige, que esta es la otra, casi yo diría, rechina que un Estado nacional y soberano diga, bueno, pero para presentarse una subasta tú tienes que ser una empresa transnacional.
Este es el mismo procedimiento que hicieron con la base de datos para la portabilidad numérica. Si tú no eres transnacional, No te puedes presentar. no te puedes presentar. Y lo otro extraño de este gobierno es que tienes que ser transnacional y no chino, ¿no? Porque tenés que tener experiencia en América del Norte, en América del Sur y en Europa. ¿Y por qué no en Asia? Que está a la punta, ¿no? El 5G, más que el desarrollo de Huawei, las empresas asiáticas que están avanzando. A ver, la segunda economía del mundo es China. Entonces, el gobierno además establece, si sos nacional no te puedes presentar, solo te puedes presentar si sos transnacional, pero si sos transnacional de acá, no vaya a ser que algún asiático, porque a los norteamericanos no les gusta mucho, ¿no? Porque esto es lo que está pasando. Había un procedimiento en el caso del Ministerio de Defensa para comprar unos barcos a China, echados para atrás. Argentina estaba tratando de negociar algunos acuerdos militares con China y sale la jefa del Comando del Sur y dice, si hacen arreglo con China, nos enojamos, ¿no? Y así estamos con todo, con una búsqueda en definitiva de Estados Unidos de tratar de que no ingrese China, no se relacione China con el Mercosur. Pero bueno, esto tiene que ver con esto también. Entonces, vamos a una subasta que es cerrada, que casi yo diría, repartieron la torta, dijeron, bueno, le damos un tercio a Antel, un tercio se lo queda Claro y otro tercio se lo queda Movistar, y el precio lo ponemos lo más bajo posible, ¿no? Porque si miramos en Chile, por ejemplo, se pagó más de 50 millones de dólares el espectro de 3,5, ¿no? Si miramos Costa Rica también, muchísimo más. Entonces después se hace un trabajo que es cuánto valió en Chile, cuánto valió en Costa Rica, y eso se divide por el PBI per cápita del Uruguay, porque no es lo mismo el mercado chileno, el mercado... Y eso te permite decir, bueno, cuánto debería ser el precio comparable, ¿verdad? En términos de las realidades económicas y del mercado de cada uno de los países. Bueno, si uno hace ese trabajo dice que vale 50 millones de dólares el espectro de los 100, el bloque de 100. Acá le pusieron 28. Entonces parece ser una actitud sistemática. Los borradores que dicen una cosa y los decretos que dicen otra. O sea, ¿cuáles son los intereses que están corriendo por detrás, que operan, en definitiva, para que se tomen decisiones, cuando se van a tomar las decisiones, se tomen decisiones siempre que benefician a los mismos? Porque acá las que salen beneficiadas son las empresas privadas, particularmente Movistar, donde además Movistar tiene muchos funcionarios, o algunos funcionarios muy importantes en el gobierno, ¿no? Entonces todo esto va generando esa suspicacia. Nosotros vamos a avanzar ahora con más pedidos de informes, después de lo que dijo el ministro en sala, porque la verdad que hay cosas que no quedan muy claras en la posición del gobierno, y además hay una posición del gobierno que dice, no, la estabilidad. Entonces al final, quiere decir que a partir de ahora no van a haber más subasta, porque con el argumento de la estabilidad del gobierno siempre lo van a otorgar de manera directa y a dedo, ¿no? Entonces consolidan el status quo. Y no creemos que eso sea bueno para el Uruguay. Creemos que el Uruguay lo que tiene que decir es, bueno, ¿cuánto vale esto? Que participe. Este gobierno que está en pro mercado termina tomando decisiones siempre a dedo beneficiando a empresas, ¿no? Entonces yo diría, es un gobierno que está cooptado por intereses corporativos. Y eso es lo triste de este gobierno. Senador, cambiamos de tema. Es un tema obviamente de 4 5G que da todo para un programa, para seguirlo. Pero queremos tocar otros temas y hoy se comienza a tratar en la Cámara Baja el proyecto de reforma de la Seguridad Social, un proyecto al que a la propia coalición le ha costado mucho ponerse de acuerdo. Finalmente parece que hay un acuerdo y si todo va en base a cómo lo han trabajado, saldría este proyecto. ¿Qué evaluación haces de cómo se ha dado dentro de la coalición sobre todo? Bueno, sin lugar a dudas tuvieron muchos debates dentro de la coalición para tratar de acordar. Hay muchas figuritas que se cambiaron por abajo de la mesa. Hay una aceleración en el Parlamento de algunos proyectos, bastante regresivos todos ellos, que parece ser que se destaparon con la negociación de la seguridad social, ¿no? Es decir, acá ya se votó la personería jurídica para los sindicatos, se va a votarlo en la negociación colectiva, que va a ser un enorme perjuicio para los sindicatos más pequeños, ¿no? Porque ahí lo que habla es que yo negocio un convenio, obtengo un beneficio y ese beneficio que obtuve en el próximo convenio lo tengo que renegociar de vuelta, ¿no? Con lo cual estoy negociando todo el tiempo. Hay cosas que gané y que no las gané nunca, siempre están pendientes de esa negociación. Bueno, eso también lo avanzan. En este caso se avanza con la idea de una cosa muy extraña del gobierno. Tenemos fuerza para trabajar hasta los 65 años, pero a los violadores de derechos humanos a los 65 años hay que mandarlo para la casa, ¿no? O sea, la gente tiene que trabajar hasta los 65 años y más todavía. Porque he escuchado a actores del gobierno decir, ojalá te jubiles y sigas trabajando, como una gran propuesta, ¿no? Decir, bueno, no, tenés que trabajar hasta que el día que te mueras, ¿verdad?
Ahora, a los pobres viejitos violadores de los derechos humanos, que torturaron, que mataron, que robaron niños, que aprisionaron gente, que torturaron y que exiliaron a mucho y mataron a mucha gente y desaparecieron a personas, no, eso a los 65 años tienen que ir para su casa. ¿No? Parece una gran contradicción del gobierno en ese sentido. Ahora, más allá de los debates que tuvo la coalición, que terminaron con estas negociaciones, diría de, bueno, me sacás mis proyectos, entonces te cedo acá, y te doy esto, y me doy lo otro, y dame 30 millones, 100 millones por acá, 300 millones por allá. Yo diría, en todo ese debate nunca estuvo la posibilidad de pedirle a los poderosos que aportaran algo a la seguridad social. Es decir, ese debate está inexistente en la coalición de gobierno. Los únicos que están poniendo este debate arriba de la mesa son los movimientos sociales, y es el Frente Amplio, diciendo, bueno, ¿hay que hacer una reforma de la seguridad social? Sí. ¿Es urgente hacerla? No. ¿Hay que hacerla con tiempo? Mucho mejor. Pero lo que hay que discutir para darle sustentabilidad a los números de la seguridad social es también cómo aportan los trabajadores y las trabajadoras, qué esfuerzo tenemos que hacer, porque vivimos más tiempo, porque entonces si vivimos más tiempo se tensionan los sistemas de seguridad social. Es una buena noticia vivir más tiempo, tenemos mejor calidad de vida, ¿verdad? Pero eso quiere decir que voy a cobrar más tiempo de la jubilación. Entonces, ¿cómo financio eso? No es lo mismo financiar la jubilación cuando yo tenía una expectativa de vida más baja que financiarla cuando la tengo más alta, ¿no? Entonces eso tensiona. Discutámoslo. Nosotros estamos de acuerdo en discutir eso. Ahora, si yo tengo que hacer un esfuerzo, porque quizás tengo que trabajar más años, para nosotros debería ser voluntaria la opción, es decir, incentivar a trabajar más años y no obligar a trabajar más años, ¿no? Eso debería ser una propuesta. También pidámosles a los poderosos que algo aporten. Porque ¿por qué el British School, ahora que está de moda, o que entró en el debate público acerca de dónde se ha formado el presidente y muchos de sus ministros, ¿por qué el British School paga menos que un liceo público, que la ANEP, de, por ejemplo, aportes patronales? Yo creo que esta es una pregunta legítima que los uruguayos se tienen que hacer. Vamos a pedir un esfuerzo a los trabajadores. Pidamos el esfuerzo al British, que cobra unas matrículas enormes, que además no deja entrar a cualquiera, porque si no te presenta alguien del British no puedes ir, pero paga mucho menos de aportes patronales de lo que paga, en definitiva, la ANEP. Ahí, Alejandro, igual te metes en una discusión que cualquier legislador del gobierno te diría, bueno, pero estas cosas tampoco las tocaron ustedes cuando estuvieron en el gobierno. No, no las tocamos nosotros. Digo, estas ganancias que tiene el sector privado en la educación, por ejemplo. No las tocamos. No las tocamos y fue parte del debate del Frente Amplio, eso es verdad. Pero nosotros no hicimos una reforma haciéndote trabajar más, ¿no? Es decir, nosotros hicimos una reforma que habilitó, por ejemplo, que miles de mujeres que no se podían jubilar se jubilaran, que miles de trabajadores producto de la reforma de Saldain de los 90 que no tenían acceso a la jubilación lo pudieran hacer en el año 2008, además de reformar la caja policial, además de reformar la caja bancaria, además de reformar la caja notarial, porque el Frente Amplio llevó acciones adelante en todas las áreas, no es mentira. Y además, si tratamos de hacer una reforma de la caja militar, que es una de las cajas que tiene mayores déficits, no por los soldados, sino por los oficiales, que se jubilaban con el grado inmediato superior, esto se generaba la contradicción hasta que el Frente Amplio votó una ley que tuvo dificultades porque también nos faltaban votos, pero que ellos no dieron ninguno. En este país, antes de esa reforma que hizo el Frente Amplio, un militar, un oficial, un coronel, cuando se jubilaba cobraba el 100% de salario de general. Es decir, se daba la contradicción que le pago más cuando no está activo que cuando estaba activo. Y además puede trabajar en otro lado, como hace Manini Río, que cobra el salario de senador. Porque como esa plata va a la caja del BPS, puede cobrar las dos cajas, ¿no? Entonces, a ver, nosotros hicimos cosas. En el 2008 flexibilizamos para que cientos de trabajadores pudieran jubilarse porque no podían acceder. Porque la discusión acá era, entonces que no se jubilen, que sigan trabajando. Entonces, ¿cómo va a trabajar un peón de la caña de azúcar, Zafral de Bella Unión, a los 63 años con una faca? ¿Cuántas luchas, que en realidad son el volumen de caña que tenés que cortar en definitiva para que te paguen, ¿no? En función de cómo está. Bueno, ¿cuántas tiene que hacer? ¿Con 63 años? ¿Con 64 años? No va a poder. Arrancando limones, arrancando naranjas, subiendo una escalera. Ahora, Alejandro, decís, bueno, el Frente Amplio no iría por una reforma de este tipo que aumente, ¿no? Que haga que la gente se jubile más tarde. Y ayer, cuando le preguntaban a Pedro Gisdonian, ¿no? Que está haciendo ahora el diputado nacionalista, el portavoz del gobierno en este asunto, él decía, bueno, pero que el Frente Amplio traiga cosas que sean practicables, porque tirar ideas que son muy lindas en el discurso, pues se pueden llevar a cabo, es muy fácil. Y de repente una piensa, bueno, ¿cómo se hace una reforma para no tocar la edad, por ejemplo? Claro, pero es muy fácil. Para mí, la propuesta tiene que ser la siguiente.
Lo más fácil que hay es hacer una reforma recortando a la gente. Esa es lo más fácil que hay. Decir, bueno, hay tanta plata, me va a entrar menos plata porque hay que gastar mucho más, ¿sabes qué? Achicate el bolsillo. Esa es la más fácil, que es la que está haciendo el gobierno, ¿no? Diciendo, bueno, recortamos y ya está. Achicamos las jubilaciones de todos y con eso logramos un ahorro, dicen ellos, ¿no? En realidad el ahorro es sacarte plata a vos, ¿verdad? Para nosotros tendría que ser un incentivo que la gente se pudiera... de hecho, hoy el promedio jubilatorio son 63 años en el BPS. Digamos, la gente ya naturalmente sigue trabajando porque depende de la actividad que vos tengas, ¿no? Claro. Yo te ponía el ejemplo de un trabajador zafral de la caña de azúcar, ese a los 60 llega con la espalda hecha pedazo, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, si vos te jubilás a los 65, que tengas algún beneficio que permita de alguna manera que mejore en algo tu jubilación, ¿verdad? Y eso se podría hacer si uno pone arriba de la mesa todo el financiamiento de la seguridad social. Sí, los 7 puntos del IVA, sí, los aportes de rentas generales, sí, los aportes de los patrones y los aportes de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, veamos, pongamos todo arriba de la mesa. El mundo del trabajo está cambiando. ¿Los robots tendrán que pagar algún impuesto o no? Yo voy al supermercado ahora y me siento explotado y no me pagan nada. Me cobran igual el kilo de arroz. Entro al supermercado, agarro el kilo de arroz, me lo pongo yo en el carrito, voy a la caja, lo pago yo. Al final trabajo, me tendría que afilar a Fuesi. En realidad, porque hacia eso vamos. Donde vos vas y trabajás para el supermercado, pero el supermercado no te vende más barato. Entonces, si no generamos un mecanismo por el cual, si se están sustituyendo puestos de trabajo, por ejemplo, lo más evidente que se está viendo hoy con las cajas inteligentes, claro. Y bueno, que paguen un impuesto a la seguridad social, como se está discutiendo en otras partes del mundo, porque, bueno, generan un problema, ¿verdad? Claro. Si no, que se la apropia todo uno. La rentabilidad de la transformación tecnológica se la apropia uno solo. Ahora, Alejandro... Hagámoslo distribuido. Y permitime esto. Sí. Yo lo que digo es, yo estoy convencido que los trabajadores del Uruguay, los trabajadores y las trabajadoras del Uruguay, si se sientan en una mesa con diálogo social y decir, bueno, tenemos este problema, la población uruguaya se está achicando, crecen menos niños, por tanto hay menos activos, vamos a tener un problema de financiamiento. ¿Qué pones vos de tu lado? Pero me parece que lo que te van a decir los trabajadores es lo que no pasa acá. ¿Qué ponen los otros, los poderosos? Y acá se blindó a los poderosos, no se toca absolutamente nada que tenga que ver con los ingresos, y se justifica, yo escuché y tengo un alto aprecio por el diputado Iván Posadas, ustedes le hicieron una entrevista, sí. Justificaba la necesidad de recortar en seguridad social hacia la tercera edad para invertir en la primera edad, que es donde se reproduce la pobreza. Pues bien, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ¿por qué no lo trajeron en la ley? Porque en realidad eso es una quimera, es una chicana que hace Iván, que le duele muchísimo, yo sé que le debe estar doliendo muchísimo levantar la mano junto con los neoliberales para recortarle la jubilación a la persona, entonces tiene que construir un argumento y decir, bueno, hay que invertir en primera infancia. Eso sería una reforma de la seguridad social y no una reforma de las pensiones como es esta. Sí. Porque ahí, vamos, incorporemos el sistema de cuidado a la discusión y digamos, bueno, todo lo que no vamos a invertir en la tercera edad, vamos a invertirlo en primera infancia. Yo capaz que levanto la mano, porque en este país la pobreza tiene cara de niña y de mujer. ¿No? Pero eso no está arriba de la mesa. Al contrario, lo que está arriba de la mesa es un gobierno que recorta los recursos del MIDES, que recorta los recursos de las políticas diferenciales del sector agropecuario, que recorta la inversión en educación. Entonces pareciera ser que es un sentido contrario, con un eslogan muy potente, que es el ahorro. El ahorro es muy potente, esa palabra es muy potente. Si yo ahorro, quiere decir que me administro bien mis recursos, que me puedo ir de vacaciones, que le puedo comprar la campera de las gurisas, que me puedo comprar una casa, que puedo cambiar el auto. ¿Por qué? Porque soy responsable y ahorro. Ahora, ese concepto de ahorro desde un gobierno es que cuando el gobierno ahorra, a ti no te da para llegar a fin de mes. Este es el debate que tenemos en la sociedad, porque la palabra ahorro es muy linda, pero el problema es que la gente no llega a fin de mes. Y acá tendríamos que estar trabajando en cómo incentivamos el empleo, cómo hacemos que los salarios sean mayores para que haya mayores aportes a la seguridad social, en vez de que vayan a la baja, cómo generamos trabajos de mayor calidad, cómo incorporamos tecnología e innovación en el sector agropecuario, cómo nos paramos en este mundo tan complejo y competitivo para entrar con productos de mucho valor agregado y no seguir vendiendo commodities. Y ese debate está totalmente ausente en la política del gobierno. Ahora, Alejandro, antes de salir de la reforma en sí, en el supuesto caso de que el Frente Amplio sea gobierno en la próxima administración, ¿ustedes piensan reformar? Hay que cambiarla. Tomando en cuenta esto de del aporte patronal, por ejemplo. No tengo dudas que hay que cambiarla. No tengo dudas que nosotros no vamos a hacer lo que hizo este gobierno, que es decir una cosa y hacer otra cuando llega el gobierno. Porque Luis Lacalle Pou hizo campaña diciendo que no le iba a cambiar las reglas de juego a los trabajadores del Uruguay que estaban trabajando hoy.
y resulta que se las cambió, ¿no? Porque todos los nacidos después del 73, que están trabajando hoy, todos los cuarentones, que están cumpliendo años en estos meses, en este año igual que yo, son todos esos los que van a pagar las consecuencias de esta reforma, ¿verdad? Y que la calle Pou les dijo, vótenme, que a ustedes no lo va a afectar. Va a afectar hacia el futuro, dijo. A los que no están trabajando hoy. Y eso no lo hizo. Entonces el Frente no puede, lo que critica no lo puede no hacer. Y entonces nosotros estamos criticando con dureza algunos aspectos de la reforma, que son los medulares, y por tanto, si llegamos al gobierno y tenemos mayoría, vamos a tener, lo primero que vamos a hacer es convocar un diálogo social para discutir estos temas, para analizar estos temas. Eso quiere decir que sea el barrer. Yo te pongo otro ejemplo para Gisdonian. 6 puntos de exoneraciones fiscales. Se llama gasto tributario. Es muy importante el gasto del Estado. El gasto del Estado en vivienda, salud, educación, en pagarle los salarios a los funcionarios públicos. Y siempre está en el debate cómo somos más eficientes con ese gasto. Y está muy bien, es un debate saludable. Ahora, ¿por qué no ponemos en el centro la discusión de ser más saludable con el gasto tributario? Que es aquellos impuestos que yo decido exonerar. Y son 6 puntos del PBI. Algunos están muy bien, porque implica, por ejemplo, que el IVA a las frutas y las verduras no exista, ¿no? Esas son exoneraciones correctas. Sí. Hay otras que no, y que hay que discutir. La importación de pelotitas de golf. Hay que promover, no cobrarle impuestos a quienes importan eso. Me parece que no. Cuando una empresa se fusiona con otra y no agrega un puesto de trabajo, no agrega una nueva inversión, ¿eso es una inversión? ¿O es simplemente la concentración de un equipo económico, de un grupo económico, y por tanto no tengo que promoverla? Ahora, que se radiquen inversiones en el interior del país, en el litoral, en el norte, yo le tengo que bajar impuestos, lo hago para que se radiquen ahí porque precisan trabajo. Entonces, yo no estoy en contra de la promoción de inversiones. Lo que digo es, ahí no hay un punto por un punto. Veámoslo. O sea, veamos a ver si podemos ser eficientes. Yo estoy seguro que sí, para decir, bueno, en vez de 6, que sean 5,5, que sean 5, y entonces eso lo volcamos a la seguridad social. Porque otra falacia que existe es que la seguridad social es deficitaria. Esa es una gran mentira. En el mundo los sistemas de seguridad social se financian con aportes de los trabajadores, con aportes de los patrones y con aportes de rentas generales. Entonces, la seguridad social se financia con 3 vías distintas, con aportes públicos y con aportes privados, trabajadores y empresarios, en todas partes del mundo. Entonces no es que hay un déficit, ¿no? Lo que discutimos es cuánto pone, y cada vez pone más el Estado, digamos, rentas generales, que no es otra cosa que salir de los impuestos, ¿no? Entonces, está muy bien discutir, tratemos de poner menos. Cuando uno dice, tenemos que poner menos, comienza la segunda decisión. Para poner menos, ¿tenemos que joder a la gente o tenemos que buscar de alguna manera equilibradamente que haya determinado? Entonces, yo creo que esto es un tema que hay que conversarlo y discutirlo. Lo de la SAFAP. Nosotros le quisimos cobrar a la SAFAP por recaudar, porque cuando la SAFAP recaudan, lo recauda el BPS y se lo pasa a la SAFAP, ¿no? Y le quiso cobrar, bueno, el contencioso administrativo nos dijo que no. Está muy bien. Ahora, querían que las inversiones fueran en el exterior. Bancamos el dinero a los trabajadores y las trabajadoras a invertir en actividades productivas del Uruguay. Ahí tenemos un fondo muy importante que podía tener ganancias. Entonces, a mí me parece que hay muchas cosas para discutir de seguridad social, que si se hubiese tomado el tiempo necesario, porque lo último que quiero decir con esto es, ¿se acuerdan cuando decían que era urgente? Era tan urgente que empieza a aplicarse dentro de 20 años. Si bien hay algunas medidas que se aplican a partir de ahora, lo de las viudas, que me parece un disparate, una falta de corazón absoluto, porque cuando le preguntamos al gobierno, ¿pero cuánto se ahorran con esto? ¿No? Porque uno después empieza a discutir y dice, a ver, vas a joder a las viudas del Uruguay. Bueno, ¿cuánta plata es? Ni la cuenta habían hecho, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que empiezan a hoy, pero el núcleo más grande empieza dentro de 20 años. Por tanto, el Uruguay tenía tiempo para discutir esto. Alejandro, hay otro asunto. Se cumplieron ahora hace 3 días, el 21, los 2 años de la firma del contrato entre el Estado y la empresa Catunazzi. Ustedes fueron muy críticos con este acuerdo, con este proyecto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sigue esto a futuro? Porque han hecho denuncias. Bueno, el proceso judicial sigue en marcha. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos yendo contra las decisiones del gobierno, ¿no? Es decir, las decisiones del gobierno que no defendieron el interés público y el interés del país, y que entregaron y construyeron un monopolio privado sin habilitación legal, porque lo que hay en Uruguay a partir de esa firma es un monopolio privado. Todos los contenedores que van a pasar por el puerto de Montevideo de entrada y de salida van a ser manejados por una única empresa. Es un monopolio acá y en cualquier parte del mundo.
Y la Constitución es clara, que dice que para construir un monopolio privado hay que pasar por el Parlamento a votar una ley. Y eso no pasó. También es claro de que el conjunto del directorio de la ANP tenía que tomar decisiones y no las tomó, ¿no? Las tomó el presidente por sí y ni siquiera informó luego al directorio. Ahí hay procedimientos que se llevaron. Y después hay cosas muy extrañas en ese contrato que pareciera ser redactado por la empresa. Yo contra la empresa no tengo nada, porque si la empresa le regalaron el puerto, la empresa no va a decir no me des eso. Ahora, el contrato dice cosas muy extrañas, ¿no? Plantea el canon que va a pagar puede suspenderse, digamos, por razones de fuerza mayor. Pandemias, está bien, se para el comercio mundial. Pandemias, desastres naturales, ¿no? Eso es obvio. Crisis económica, eso capaz que es menos obvio, digamos, porque bueno, si uno tiene que asumir riesgos también, ¿no? Etcétera. Y quedó el etcétera en el contrato que firmó el señor Heber. En un contrato de una empresa que dice que para no pagar el canon, etcétera. O sea que se le encarna la uña al gerente de Caturnacita y dice, no, está dentro del etcétera. Y entramos en una discusión. Entonces, ¿dónde está la defensa? Y eso está claro porque no pasó por los mecanismos jurídicos que tiene el Estado uruguayo. No hay informes jurídicos de la jurídica ni del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ni de la ANP. Entonces, claro, firmaron eso. Pusieron arriba de la mesa y le firmaron, ¿no? Entonces, entregando una parte importantísima de la soberanía de un país que se llama, a ver, Uruguay es frontera, pradera, puerto, ¿no? Corrieron a la Armada del puerto de Montevideo, que tiene un lugarcito ahí, la sacaron porque ahí va a poner las oficinas Caturnací, ¿no? O sea, cosas que uno mira y dice, pero ¿qué pasó acá? ¿Dónde está el interés público? ¿Dónde defendieron al Estado? Y hay que hablar con los privados que están preocupados también, ¿eh? Montecom, por ejemplo. No, los exportadores y los importadores uruguayos están preocupados. Montecom, claro que está preocupado porque la queda. Competencia directa. Pero los importadores que te dicen, che, ahora fijan precio. Claro. Hay uno solo para fijar precio. Y entonces, ¿cómo hago yo para defenderme sobre, por ejemplo, procedimientos abusivos en el cobro de la cuestión si no tengo otro que en competencia? ¿Qué van a hacer con esto? Y por ahí están algunos que están promoviendo ahora, para tratar de resolver este problema, una agencia reguladora de los precios que va a regular a la única empresa que está ahí. O sea, el gobierno, ¿por qué no aprueba esa ley? Porque es la demostración de que hicieron las cosas muy mal. Porque si primero te entrego toda una empresa y después tengo que crear una agencia que regule los precios que va a cobrar esa empresa, se demuestra de que acá hubo una entrega muy jodida y que mi hija, que tiene 13 años, tendrá 72 años cuando pueda recuperar la soberanía sobre el puerto. Y esa es la dureza con la cual nos estamos enfrentando a situaciones de un gobierno que, vuelvo a insistir, está cooptado por intereses corporativos. Así como el presidente lo reconoció, que cambió el decreto del tabaco para beneficiar a una empresa, acá se llevó adelante un contrato en el puerto para beneficiar a otra, se hacen otras acciones para beneficiar a aquello, y además en el medio tenías a el muchacho Astesiano que hacía algunos ajustes ahí, o alguna cosa que cobrarían por el medio para estos beneficios. Pero creo que hay es una cooptación de intereses corporativos, ¿verdad?, en las decisiones públicas. Y este es el gran problema, porque el Uruguay no tiene nada de desarrollo, no tiene una agenda de futuro, no tiene una agenda de crecimiento, no se está parando en el mundo para ver cómo vendemos trabajo de los uruguayos, cómo mejoramos el trabajo de los uruguayos, cómo mejoramos los mercados. ¿Cuántos mercados consiguió este gobierno? Ninguno. Ninguno. Entonces, este es el problema que tenemos. La OMC está discutiendo la posibilidad de que el Uruguay pierda los beneficios de el trato diferencial para las naciones en desarrollo. ¿Han escuchado al canciller de la República hablar de esto? No, pero lo están discutiendo en la OMC. Y cuando resuelvan eso y dejen afuera Uruguay, si es que queda afuera Uruguay, de esa decisión, vamos a tener enormes problemas para poder comerciar en el mundo. Y la Unión Europea está discutiendo impuestos ambientales, que son medidas pararancelarias que se la van a aplicar a todas las empresas que entran en las cadenas de suministros europeas. ¿Y el gobierno está discutiendo esto? No está discutiendo esto. Entonces, cuando empecemos con estas situaciones donde Europa diga, bueno, a partir de ahora, si usted no cumple con la descarbonización, le vamos a cobrar un impuesto, que es una medida paraarancelaria más, ¿verdad? Ese impuesto, ¿a quién se lo van a cobrar? A las empresas exportadoras uruguayas. Las empresas exportadoras uruguayas, ¿a quién se lo van a cobrar? A las proveedoras, que son las pequeñas y medianas empresas en Uruguay. Eso no está arriba de la mesa. Estamos discutiendo estas cosas. No estamos discutiendo cómo hacemos que la educación prepare mejor a los gurises para el mundo que se viene de la tecnología. No, estamos discutiendo que hay un ministro que no le gusta que haya grafitis en un salón gremial. Y por tanto le aplica a un docente con una falta de corazón terrible, ¿verdad?,
que viva con medio salario. Porque esas son las decisiones que toma este gobierno. Entonces, ninguna decisión que nos permita pensar el futuro mejor, ninguna decisión que nos permita decir que vamos a tener mejor vivienda, que vamos a tener mejor salud. Al contrario, un avance enorme del narcotráfico en el Uruguay, producto de que se puede lavar mejor el dinero en Uruguay y que además ha habido una política de seguridad que no lo ha logrado contener. Entonces, el Uruguay está estancado. El Uruguay está con un freno de mano puesto y esto deja muchísima gente afuera que no llega a fin de mes, que no, mira la heladera y cada vez tiene menos, los productores agropecuarios en el horno, los productores granjeros con un endeudamiento del 40%, los productores que quieren tierra ya no tienen porque colonización no tiene recursos, esa plata que se sacó de colonización para construir vivienda no se construyó una sola vivienda todavía, ¿no? Entonces, este es el problema de Uruguay, hay que sacarle el freno de mano al país. Y la forma de sacarle el freno de mano al país es volver a poner los intereses de la gente y de las mayorías arriba de la mesa y que en definitiva haya una victoria de la esperanza. Alejandro, te hago, ¿querés? Te la cedo. No, yo quería hacerte la dale, última cortita, ¿no? Bueno, decís esto, se precisa otro proyecto, Es muy además difícil, están con cortita. Orsi. No, dale, te la pido Es muy corta. difícil, dale. Tienen la candidatura de Orsi. Cuando te vimos acá la vez pasada, en febrero, hablamos de que, bueno, que faltaba que se resolviera lo que iba a pasar con convocatoria serenista progresista. Bueno, nada, dijiste que para ustedes, en definitiva, sería una alegría que se terminaran volcando con la candidatura de Orsi. 2 meses después se sigue sin saber qué va a pasar. Están dialogando con Asamblea Uruguay, porque digo, ahí parece estar la ficha que... Estamos dialogando con cosa. todos, porque el Frente está en 2 procesos. Un proceso que es la discusión programática, ¿no? Es decir, qué propuesta le vamos a proponer a los uruguayos. Desde mi punto de vista, la elaboración programática no puede ser que nos juntemos 5 y elaboremos el programa y después salgamos a decirle a la gente, este es el mejor programa. Hicimos el Frente Amplio Te Escucha para recoger cuáles son las opiniones de la gente, de las organizaciones, y lo que hay que hacer es incorporar eso en una propuesta política, ¿no? Es decir, que el programa sale de las dificultades por las que pasan los comerciantes del litoral. Sí, está bien, eso está corriendo por un carril. Pero eso es un Sí. tema que es muy importante, Sí. porque en realidad no se trata de personas. Sí, está Se claro. trata de una propuesta que ponga los intereses de la gente arriba de la mesa. Sí, que es Y un esas son- programa común para cualquiera de los candidatos. Claro, sí, son los desafíos que tenemos por delante. Y después las candidaturas, que nosotros, a ver, con mucha sinceridad, fiel a nuestra característica, nosotros no decimos Gregre para decir Gregorio. Acá todo el mundo discute de candidatos. Claro. Los sectores del Frente Amplio y del gobierno se sientan a discutir y a conversar. En los cumpleaños, en los asados, se habla de candidatura. Nosotros dijimos, hagámoslo transparente. Nosotros vamos con Orsi. ¿Por qué? No es que voy con Orsi porque me gusta Orsi Yamandú. No, porque Yamandú puede representar la posibilidad de que esa idea de amplitud del Frente Amplio, esa idea de amplitud en las propuestas y en las transformaciones y la necesidad de un diálogo muy amplio en la sociedad para impulsar el desarrollo, lo puede generar o lo hace mejor. Hay otros compañeros que creen que eso lo puede llevar adelante otros candidatos que tiene el Frente Amplio y bienvenido sea. Nuestra posición es que haya múltiple candidatura. Todos los que quieran presentarse, que se presenten y que sean los Frente Amplistas y las Frente Amplistas las que resuelvan. Bueno, pero esperan que Asamblea se resuelva en lo inmediato. Y yo esperaría que todo el Frente Amplio dijera que apoyara a Orsi. Digamos, si lo Sí, pensamos sí. de ese lugar. Bueno, pero ahí tienen una fichita clave, porque si Asamblea No, se vuelca está para bien. un lado, convocatoria no Yo sabemos soy- si lanza Vergara. Yo quiero ser muy respetuoso de los compañeros y los procesos, ¿no? Los compañeros del Partido Comunista nos dicen, nosotros vamos a discutir esto más adelante, no lo vamos a discutir ahora. Bueno, perfecto. Nosotros tuvimos reuniones con el partido. Dicen, bueno, nuestro debate de candidatura va a ser más adelante. Bueno, no hay ningún drama. Los compañeros de convocatoria serenista están discutiendo qué es lo mejor, ¿verdad? Si tener una candidatura propia o si sumarse a una de las que están. Y bueno, y hay que esperar los procesos de cada uno. Ahora, acá lo interesante es lo siguiente. Yo estoy convencido de que la interna de junio es una interna muy importante, pero es una interna donde se empieza a resolver la victoria. Y por tanto, diría, es el paso previo a un octubre en donde arriba de la mesa están los que tienen un interés, que es que el Frente Amplio no llegue, como han dicho varios senadores aquí hace muy poco. Gandhi dijo, hacemos cualquier cosa con tal de que el Frente Amplio no gane. Sí. Y el Frente Amplio no está dispuesto a hacer cualquier cosa por ganar. El Frente Amplio lo que quiere hacer es poner los intereses de la gente arriba de la mesa con una propuesta y con personas que la puedan llevar adelante. No es ganar por ganar, como el argumento que dan algunos, que es nos unimos, no importa con qué, no importa qué negociemos, con tal de que estos otros no lleguen. Nosotros queremos otra cosa. Ahora, para eso, y para tener, en definitiva, las posibilidades reales de cambiar la suerte del país, de cambiar la realidad de la gente, bueno, hay que conocerlo. Por tanto, si uno cree que Orsi puede encarar esa situación, como lo puede ser Carolina, como lo puede ser Mario,
tienen que salir a recorrer, tienen que salir a hablar con la gente, tienen que salir a escuchar, tienen que salir a ver realidades distintas. No se arma una candidatura en 6 meses porque es demasiado importante lo que estamos discutiendo. O sea, estamos discutiendo si nuestros hijos van a tener una mejor educación o no, si vamos a tener trabajo, si vamos a tener acceso a la vivienda. Entonces, ese debate, yo no lo escondo bajo la mesa y digo, no, dentro de 6 meses voy y me presento a ver qué pasa. No, empecemos desde ahora, porque lo que estamos hablando es del sufrimiento de los uruguayos. Y ese sufrimiento y el futuro de los uruguayos no merece discusiones maniqueas, merece compromisos. Y el compromiso nuestro es trabajar para que el Frente Amplio y el progresismo en el Uruguay vuelva al gobierno. Quizás hay muchos progresistas afuera del Frente Amplio que hay que ir a hablar con ellos. Y hay que decirle, acá tienen un lugar. Ahora, pedirle a alguien que tenga un lugar, decirle, tú tienes un lugar, no es un lugar subordinado, es un lugar donde somos dos iguales que discutimos qué vamos a hacer. Esa es nuestra visión. Y eso hay que hacerlo 1 año antes, 2 años antes. No se puede hacer en 3 meses. Nadie cree si te invitan a decir, mirá, Sofía, vení, somos todos iguales, pero sumate a lo que yo ya armé todo. Sí, claro. ¿No? Entonces, para nosotros, como está en juego eso, nada más que la patria, estamos tratando de hacer una patriada. Senador Alejandro Sánchez, muchas gracias por acompañarnos hoy y feliz cumpleaños. Muchas gracias.